Ok. Ahí, si me confirman, ¿logran ver mi pantalla? Ok, excelente. Sí, ok, nítido ustedes. Nítido, sí, estoy viendo incluso ya ahorita ya se están conectando más compañeros, entonces sí, ya permitió. Ok, entonces vamos a ver lo que son o lo que es la tabla de frecuencias. Dentro de la tabla de frecuencias vamos a aplicar en esta ocasión lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces yo aquí les voy a ir desarrollándolo con ustedes. Luego yo ya les voy a proporcionar esta misma información en su material de aprendizaje. Bueno, incluso ya lo tiene, pero me gustaría antes de que ustedes lo vieran como tal, que lo desarrollen ahorita conmigo. Y posterior a este, yo les tengo un laboratorio siempre sobre el mismo tema, que de igual manera necesito que lo desarrollen. Entonces vamos a empezar por la media. ¿Okay? Entonces aquí, ¿de qué se trata? Miren, en este caso tenemos nosotros que investigar la media, la mediana y la moda del número de horas que se trabajan a las semanas, determinada cantidad de trabajadores, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el rango de horas y aquí tengo la cantidad de trabajadores. Entonces en la semana, por ejemplo aquí, de 55 a 60 horas, trabajan 5 colaboradores o empleados. De 65 de 60 a 65 aproximadamente 18 empleados y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes de 75 a 80 horas trabajan aproximadamente 17 empleados. Nosotros aquí tenemos un total de empleados como tal, que en este caso sería, hacemos la sumatoria, 130 empleados, ¿sí? Entonces regreso nuevamente. De los 130 empleados, aquí yo tengo en esta tabla cómo están integrados. Ejemplo, 5 empleados trabajan entre 55 a 60 horas a la semana. 18 empleados trabajan entre 60 y 65 horas a la semana y así sucesivamente. Por ejemplo, 16 empleados trabajan entre 80 y 85 horas, ¿sí? Entonces, más que todo ahorita me interesa que esta parte quede bien clara, el requerimiento como tal, ¿sí? Entonces aquí ya les estoy colocando la tabla, les indico cuántas horas trabajan y qué cantidad de empleados. Solo voy a regresar al chat rápido, disculpen. Con la parte de... Aquí, con la parte de... Esta parte sí quedó clara. Digamos que son 130 empleados, de los cuales están integrados de la siguiente forma. Entonces, ok, nítido. Ese es el punto, ustedes. Ahorita que comprendamos bien esta parte para poder ya empezar a aplicar lo que son las fórmulas. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos lo que es la X. ¿Sí? Vamos a empezar por nuestra X. ¿Y qué es la X? La X es nuestra marca de clase. Es el promedio de los límites. ¿Sí? ¿Y cuáles son nuestros límites? Estos son nuestros límites. Aquí tenemos nuestro límite inferior y límite superior. Entonces, es el promedio de nuestros límites. Entonces, aquí vamos a... Entonces, ya que nos indica que es un promedio, entonces, realicemos el promedio. Sería 55, ¿ok?
más 60 dividido 2. ¿Ok? Aquí estamos diciendo que X es el promedio, ¿verdad? ¿Sí? X es el promedio de los límites. Y aquí tenemos nuestros límites. El 55, nuestro límite inferior, y el 60, nuestro límite superior. Y nosotros sabemos, ¿va?, cómo sacar un promedio, que es la sumatoria de todo lo que esté compuesto dividido la cantidad de elementos. Entonces, en este caso, pues tenemos dos elementos. El 55 y el 60 los sumamos y cantidad de elementos son 2, ¿verdad? Dividido 2. Aquí ya tenemos nuestro promedio. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es replicarlo, ¿sí? Replicarlo, solo que obviamente tengo que cambiar los valores. 60, 65. Okay. Aquí vamos reemplazando valores. Listo. Entonces aquí ya tenemos el promedio, ¿sí? Tenemos el promedio de los límites, que es nuestra marca clase, que corresponde a X. Hoy regreso al chat. Esa parte, ¿alguna duda o sí está claro? Ahí en el chat, por favor, si me pueden confirmar. Ok, excelente. Magnífico. Entonces aquí ya tenemos nuestra X, ¿verdad? Ustedes, que es nuestra marca clase. Entonces, aquí nosotros ya podemos despejar nuestra fórmula. Aquí tenemos la fórmula de la media, ¿sí? Que es la sumatoria de X sub J o X sub Y, como la querramos llamar. E incluso, miren, en este caso, aquí yo le puse el sub J o sub Y, pero no era necesario. Aquí yo lo pude haber colocado solo sumatoria. Por ejemplo, pude haber hecho esto, si lo queremos ver desde otra forma. Sumatoria de X por F, ¿sí? Bueno, pues ahorita nosotros sabemos que X es la marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio de los límites. Bueno, ¿y cuáles son los límites? Aquí los tenemos. Por eso les puse aquí, miren, para que tengamos una mejor referencia. Tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Ok? Dividido N. Dividido N. ¿Y cuál es N? Aquí nosotros, nuestro N, miren pues, N es el número de datos. N es igual al número de datos. En este caso, ¿a qué corresponde? En este caso corresponde a la cantidad de empleados que están laborando en la semana. Entonces, aquí nosotros tenemos la cantidad de empleados que están laborando en la semana. ¿Se recuerdan? Que dijimos, bueno, 5 empleados laboran aproximadamente de 55 horas a 60 horas, y aquí, bueno, 17 empleados laboran de 75 horas a 80 horas, y así sucesivamente. Y tenemos un total de 130 empleados. Entonces, esa es nuestra N, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos bien claro, ¿sí? Esta corresponde a N, número de datos, que en este caso lo podemos homologar al número de, ya en el ejemplo real, de empleados. Ok. Entonces, aquí nosotros ya podemos aplicar nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos X, ¿sí? Aquí ya tenemos X.
Y también ya tenemos nuestra F minúscula, que esta F minúscula es o son las frecuencias, ¿sí? Ya las tenemos, pero ojo, ojo, aquí nosotros tenemos este signo que es sumatoria, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la sumatoria, entonces tenemos que proceder a la misma. Por eso fue que aquí yo creé otra casilla o otro campo, si lo queremos ver desde esa forma, creé otro campo donde contengo la sumatoria de X por F, ¿sí? Porque prácticamente esto es lo que me están pidiendo, sumatoria ¿de quién? X por F, que es lo que tenemos aquí en la fórmula, X por F. Entonces apliquemos la fórmula. Sería más X, que significaría X, nuestra marca de clase, por la frecuencia. Por la frecuencia. ¿Okay? Ya tenemos, pero nos indica sumatoria. Ok, apliquemos la sumatoria. Entonces ya en la sumatoria ya tenemos nuestro dato. Entonces aquí ya podemos despejar perfectamente nuestra fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos la sumatoria, ¿sí?, de X por F. Aquí está, miren, X por F sumatoria dividido N. Que N, ¿cuál sería? El número total de empleados. ¿Sí? Aquí lo tenemos, número de empleados. ¿Cuántos son? 130. Entonces apliquemos la fórmula. Ya tenemos los datos necesarios. ¿Sí? Sumatoria de X por F dividido los 130 empleados. Nos da un total de, tenemos una media de, 72.11538 horas. ¿Sí? Este es el total, esta es la media de horas en todo este cuadro que se trabaja en la semana. ¿Por qué en la semana? Porque aquí estamos dando el número de horas que se trabajan en la semana, que son estos. Entonces, ¿cuánto es la media? La media nosotros tenemos 72.11, ¿sí? Entonces, la media va a estar entre 72.11. ¿Qué significa? Que la media de los 130 empleados que contenemos aquí es de, haciendo la referencia aquí a nuestros límites, es de 72.11 horas laboradas semanalmente, porque aquí tenemos semanalmente, ¿sí? Horas, si gustan colocarlo aquí, semanal. Ok, horas laboradas. Entonces con esto tenemos lo que es la media. Entonces aquí pues tenemos, ahí se acuerdan que este es nuestra tabla de frecuencias, y con base a la información que tenemos en nuestra tabla de frecuencias de un caso determinado, nosotros vamos a obtener la media, ¿sí? Aquí está nuestro resultado de la media. Vamos a colocarle en negrita. Ok, voy a regresar al chat. Excelente ustedes, ya vamos subiendo, ya vemos 23. Esa es buena seña. Ok, ahorita vamos, Kevin. Ahorita que entremos a la mediana, ya vamos a ver la F mayúscula. Buenísimo. Excelente. Entonces, esta parte, ahorita hasta la media, ¿cómo vamos? Ok, no tenga pena, la F, miren, la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, pero eso ahorita lo vamos a ver con la mediana, ¿de acuerdo? Ahorita concentrándose solo en la media, ¿quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces, porque sí, tenemos que tener bien claro ahorita la media para poder empezar a operar la mediana, ¿sí? Ok. Excelente, entonces ya que quedó claro la media, igual, ustedes tuvieran alguna duda, ustedes me van indicando, no se preocupen. Y de igual manera, este cuadro
yo se los voy a proporcionar en su material de aprendizaje. Y siempre, ¿verdad? Ustedes, siempre que nosotros miremos un tema, lo vamos a practicar en clase. ¿A qué me refiero? A que yo les voy a dejar un laboratorio para que resuelvan en clase referente al tema visto. Entonces yo les voy a dejar, ahorita que concluyamos nuestra mediana y moda, yo les voy a poner para que practiquen un laboratorio del mismo tema, ¿sí? Y voy a dejar habilitado un foro de discusiones, por si en el transcurso que ustedes lo están desarrollando les surge alguna duda. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, ya que estamos claros, que quedó claro, no hay dudas, vamos a trabajar la mediana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, yo les recomiendo, lo podemos hacer todo en una sola tabla, ¿sí? Pero yo más que todo para que fuera más entendible y estuviera más limpio, ahorita que estoy haciendo la explicación, lo dividí en 3 tablas. Pero perfectamente, ustedes lo pueden hacer en una sola, eso no se preocupen. Pero yo más que todo, para explicárselo, sí preferí mejor separarlos. Entonces ya vengo y lo replico aquí, ¿verdad? Ustedes, control V, y es lo mismo que hasta donde ya había llegado. Pero para que tengamos, aprovechar este espacio, ¿verdad? Ustedes, este espacio aquí para tenerlo limpio, fue que lo separé. Pero no se preocupen, o sea, la tabla es una sola, ¿de acuerdo? La tabla es una sola, solo que yo lo separé más que todo para que visiblemente fuera más amigable. Ya cuando ustedes lo hagan, lo pueden hacer de diferentes formas. Si quieren en una misma sola tabla, y aquí mismo, ya aquí abajo colocan la mediana, y por aquí tal vez la moda, ya ustedes lo van adecuando o lo pueden hacer en diferentes pestañas. Entonces ahora ya comprendí, por eso sí tienen toda la razón ustedes, por eso es que quedaba la duda de, bueno, y la F mayúscula, ¿sí? Que es la frecuencia absoluta acumulada. Era por eso, porque después de igual manera yo le iba a trasladar a esta nueva pestaña, y aquí ya vamos a ver esta parte, ya vamos a trabajar la mediana, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos la fórmula de la mediana. ¿Y cuál es? LI son los límites, ¿sí? LI son los límites, pero LI, ¿cuál es? El límite inferior, ¿sí? Aquí lo tenemos. Límite inferior, por eso fue que desde un principio preferí desglosarlo, ¿verdad ustedes? O separar nuestro límite inferior con nuestro límite superior. Aquí tenemos nuestro límite inferior más A. ¿Y qué es A? A es la amplitud, ¿sí? Ahorita vamos a ver la fórmula de A. A es la amplitud. La misma historia, ¿verdad? Ustedes tenemos sub I. Esta I que ustedes miran aquí minúscula se refiere a sub I. En este caso, si ustedes se ponen a ver las fórmulas, pueden encontrar sub I, pueden encontrar sub J, pueden encontrar sub M, e incluso van a encontrar fórmulas donde simple y sencillamente les va a colocar la A, ¿verdad? Ustedes solo les va a colocar la A, que es la amplitud como tal. Entonces, ahorita pues yo porque encontré más amigable esta fórmula, pero viene siendo lo mismo, no se preocupen, o sea, no se preocupen si aquí miran una sub I, una sub M, o no miran nada, no tengan pena. Nos referimos aquí como tal a la amplitud. Aquí nos referimos como tal a la F mayúscula, que sería nuestra frecuencia absoluta, aquí nuestra frecuencia nada más. Este sub M ahorita pues tengámoslo como referencia, ¿de acuerdo? Pero que no nos complique la vida, ¿sí? O sea, sabemos de que ustedes van a ver un libro, les va a aparecer una L, una J, una I, una M, o no les aparece nada, no se preocupen, o sea, es como nosotros lo interpretemos. Entonces, ahora sí, ya procedemos a la mediana, ¿sí? Ya procedemos a trabajar la mediana. Ahora sí vamos a trabajar nuestra F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada.
Ojo, aquí ya nos están indicando frecuencia absoluta, aquí la palabra clave, acumulada. ¿Ok? Entonces tenemos que ir sacando un acumulado en nuestra columna. Entonces, es el acumulado de las frecuencias. Aquí tenemos las frecuencias. Magnífico. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestro acumulado. ¿Se recuerdan que la primera va a ir como tal normal? Porque empezamos con 5, entonces finalizamos con 5. A partir de la segunda es donde nosotros ya empezamos a ver el efecto donde estamos acumulando. Entonces ya venimos y tenemos nuestra segunda frecuencia más la anterior, o el acumulado que llevábamos, que sería 5. Voy a hacer la tercera y después ya solo copio la fórmula. Lo mismo, ¿verdad ustedes? Nuestra frecuencia más el acumulado. Y así sucesivamente. Entonces, en esta columna como tal, lo que estamos nosotros colocando es el acumulado de las frecuencias. ¿Y cómo garantizamos que esté correcto? Si se dan cuenta, el acumulado es equivalente a la sumatoria de todo. El acumulado final es el equivalente a la sumatoria de todo. Entonces aquí lo tenemos. 130. Miren, 130, 130. Con eso ustedes garantizan, de que estamos haciendo bien nuestra fórmula. Regreso al chat. ¿Quedó claro cómo se trabajó la F mayúscula, que significa frecuencia absoluta acumulada? ¿Ok? Miren, fíjense que, bueno, los que han estado conmigo, que estuvieron conmigo el semestre pasado, se van a, ya conocen mi forma de trabajar, pero ustedes ahorita, que la mayoría no, y solo quiero escuchar sus opiniones. A mí me gusta trabajar así, digamos, prefiero ir despacio, pero así bien a detalle. Estamos bien, está bien como se los estoy explicando ahorita, digamos la forma, no va ni muy rápido o muy despacio. Ustedes, quiero escuchar sus comentarios. Ok, excelente ustedes. Entonces, si miran de que voy despacio es porque tal vez voy poniendo mucho detalle, ¿de acuerdo? Ok, excelente. Entonces ahorita venimos y gracias. Entonces ya tenemos esta parte, que es nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Magnífico. Entonces, yo aquí ya tengo otro elemento nuevo. Y ese elemento nuevo es no es nuevo, en realidad no es nuevo, que aquí lo teníamos. Voy a copiarlo, que es nuestro número de datos. ¿Sí? Lo vamos a pasar a este lado, porque, yo les dije nuevo y no era nuevo. Aquí lo tenemos, nuestra n sería el número de datos. Entonces, aquí yo les voy a recomendar algo. Yo así lo trabajo. De primero empiezo a despejar cada elemento, el resultado de cada elemento, para luego ya complementarlo o integrarlo en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí primero que nada, tengo que verla en qué, aquí yo tengo que ver en qué posición me voy a ubicar. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar cómo hago eso. Por eso yo puse aquí la posición. ¿Sí? ¿En qué posición? ¿En qué posición me refiero? ¿En qué fila me tengo que ubicar como tal? Para tenerla como base, para sacar los datos de la mediana. Ajá, ¿y cómo hago eso? Yo tengo la fórmula, por eso se las coloqué aquí, que sería que es la n, que ya sabemos que es número de datos, o dígase en este ejemplo a ustedes que es el número de empleados como tal, dividido 2. ¿Sí? Aquí ya tenemos la fórmula. Entonces procedamos. Más dividido 2. Yo ya tengo mi valor de
bueno, y aquí teníamos la n, ¿verdad? Ustedes que la n, pues ya sabemos qué es. Esta n de aquí solo se las coloqué como referencia para que tengamos el valor. Sabemos que es 130. Pero yo aquí obtuve el valor de mi posición, haciendo la fórmula n dividido 2. ¿Ok? Es 65. Pues, ahora bien, ya teniendo este valor, yo ya puedo saber dónde me voy a posicionar, en qué fila. Tengo que buscar el valor miren, ahorita en nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? En nuestra frecuencia acumulada absoluta, yo tengo que buscar el valor 65 o, si no lo tengo exacto, el que se le aproxime en mayor, ¿sí? El que se le aproxime sí, dividido 2, correcto, que el que se le aproxime en igual o mayor. Entonces, ojo, aquí es donde quiero que pongan mucha atención, sobre la F mayúscula, que la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Entonces, miremos que hay un 65 no hay, pero sí tenemos 43 y 93. Él se encuentra en ese rango, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué indica? De que si no se encuentra ese valor, tenemos que elegir el próximo mayor. ¿Y cuál sería el próximo mayor? En este caso, el próximo mayor es 93. Ok, entonces aquí ya tenemos 93, que es nuestro próximo mayor. Y yo lo que les recomiendo es, ya que tenemos la fila, coloquémosle otro valor para que sepamos de que esta es nuestra posición. Entonces, por eso seleccioné este 93, ¿sí? Porque fue el próximo mayor, ¿sí? Aquí, por favor, sí voy a regresar al chat. Si tienen alguna duda, aquí una duda, cualquier duda que tengan, si cómo fue que yo coloqué ese 93 y por qué esa fila como tal le coloqué otro color, con todo gusto, si tienen la duda, ahí vamos al chat. Ok, excelente. Entonces aquí nos vamos a fijar sobre esta posición, ¿sí? Entonces de aquí, miren, si se dan cuenta, aquí está más sencillo, porque ya solo tenemos que despejar nuestros elementos. Entonces aquí pues tenemos el elemento, el límite inferior, ¿sí? Aquí tenemos límite inferior, por eso yo lo coloqué aquí. Entonces ahorita ya podemos determinar el límite inferior, pero de nuestra posición. ¿Y cuál es el límite inferior de nuestra posición? Vamos a ver en el chat, díganme ustedes cuál es el límite inferior en esta posición. Excelente, 70. Miren, solo voy a hacer una pausa, que voy a ampliar el tiempo del Collaborate, solo permítanme. Vamos a ver, 7. Ok, excelente, 70 ustedes, así es. Entonces aquí ya venimos y tenemos 70. Entonces ahorita ya tenemos la famosa A mayúscula, que la A mayúscula pues es nuestra amplitud. ¿Y cómo determinamos la amplitud? Aquí yo les coloqué como referencia la fórmula, que es límite superior menos límite inferior. Entonces, nuestro límite superior es 70 y nuestro límite superior es 75 y nuestro límite inferior es 70. Aquí lo tenemos, límite superior y límite inferior. Entonces, es la resta, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿cuál sería la resta? Sería más 75 menos 70. Entonces, ya tenemos nuestra amplitud. Nuestra amplitud es 5. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos, miren pues, aquí porque yo puse I, sub I, pero aquí puede haber sido M. ¿Se recuerdan de que les indiqué de que puede ser I, M, J, o incluso puede estar así sin nada, que viene siendo lo mismo? Para este caso de nuestra tabla de frecuencia, viene siendo lo mismo.
Entonces le puse sub m para que estemos alineados a lo que tenemos aquí, no se preocupen. Pero más que todo quiero que eso no los vaya a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, entonces aquí miren, pues, si se dan cuenta, les puse menos 1, ¿sí? Menos 1. ¿A qué me refiero con menos 1? Me refiero a la, si se dan cuenta, la F mayúscula. Me estoy refiriendo a la frecuencia, ¿sí? A la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, sub m menos 1. Cuando me refiero a menos 1, me refiero al valor menor próximo. Entonces, si estamos aquí, si esta es nuestra referencia de la frecuencia acumulada y es la que seleccionamos, ¿cuál sería el menor próximo? 43. Si se dan cuenta, el menor próximo es 43. Ojo, aquí no me estoy refiriendo a, es decir, mucha atención, no me estoy refiriendo a porque el valor, bueno, sí, en este caso sí va a ser porque el valor es menor, porque lo tenemos acumulado, pero cuando yo me refiero a menos 1, me estoy refiriendo al que tenemos antes de llegar a él. Entonces, antes de llegar a él no es esta posición, sino que es esta, para ustedes. Antes de llegar a él. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que en la moda yo puedo seleccionar el menos 1 y va a ser la posición menor a él, pero no en valor, sino que en posición. Entonces aquí la posición menor a él, ¿cuál es? Esta. Entonces sería 43. Ahí se van a dar cuenta, ahorita que hagamos la moda, vamos a tener más claro ese menos 1. Simple y sencillamente es donde estamos. El que esté anterior a él, ¿sí? Ahora tenemos, vamos a ver, tenemos, ok, y tenemos aquí nuestra F minúscula, que es nuestra frecuencia. Bueno, entonces miremos qué tenemos en la frecuencia F minúscula, ¿qué tenemos? 50. Si se dan cuenta, aquí está nuestra F minúscula, que es la frecuencia. ¿Qué valor tenemos? 50. Ok. Ok, excelente. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos despejados todos los elementos, ¿sí? Que nos implica nuestra fórmula. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es ya aplicar la fórmula como tal, pero ya tenemos los valores. Entonces, vamos a ver. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula, ¿qué nos dice? Nuestro límite inferior, ¿sí? Miremos cuánto tenemos. Ya solo lo coloco. Tenemos, en este caso, pues tengo 70 más nuestra A, que es nuestra amplitud. ¿Cuánto tenemos? Yo aquí tengo el dato de A, más 5 por, desde aquí empiezo a despejar yo mi fórmula. Yo les aconsejo siempre colocar dos paréntesis por la regla matemática, ¿verdad? Ustedes, para poder separar perfectamente bien una operación que yo tengo que hacer en este caso, que va a ser una resta con la división. Entonces, aquí yo tengo n dividido 2. Bueno, aquí tengo el dato. N dividido 2. Ya lo tengo. Y aquí, ¿qué nos indica? Menos, me estoy guiando por la fórmula, n menos 2 menos la frecuencia acumulada absoluta sub m menos 1. Aquí la tengo, frecuencia, ¿sí? M menos 1. ¿Cuánto tengo? 43. Solo lo estoy copiando. Cierro la división, ¿sí? Dividido la frecuencia. Dividido, y aquí tengo mi dato de la frecuencia. Cierro. Con esto ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, ya la mediana, va a ser 72.2. Entonces, lo importante aquí es que despejemos. Entonces, voy a regresar al chat. Solo disculpen. ¿Alguna duda con la mediana? Antes de pasar a la moda. ¿Alguna duda cuando apliqué la fórmula? Ok, nítido. Entonces vamos a hacer ahorita la fórmula. Vamos a hacer la moda, perdón.
y les dejo el laboratorio. El laboratorio es referente a lo mismo, ustedes, no se preocupen. Ahí no hay pierde. Pues ahorita vamos a la moda. Insisto, o sea, yo así lo hago para que esté más claro, ¿verdad? Ustedes. Vuelvo a copiar todo para no hacerlo todo en una misma hoja, pero ojo, ustedes lo pueden hacer todo en una misma hoja si desean. Pues ya vengo y ya, vamos a regresar. Ok, ya tengo estos datos. Vamos a empezar nuestra moda. Ok, y aquí en nuestra moda ya vamos a... Hice exactamente lo mismo que en el anterior, ustedes. Coloqué aquí los elementos y si voy a colocarle aquí los valores para ya luego solo aplicar la fórmula. ¿Sí? Esto que está aquí, lo único que hice fue despejarlo aquí, elemento por elemento. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vengo y miren, tengo que, aquí que nos dice MO, ¿sí? Va a ser igual a la frecuencia mayor. ¿Sí? Lo mismo, yo aquí tengo que determinar sobre qué registro me voy a posicionar. Solo que aquí, si se dan cuenta, es una F minúscula. ¿Sí? Me refiero a la frecuencia como tal. Pero nos dice la frecuencia mayor. Entonces yo de aquí tengo que determinar cuál es mi frecuencia mayor. ¿Cuál tiene el mayor valor? Esta. ¿Sí? Ah, bueno, entonces la misma historia. Entonces ya determiné cuál es la posición, porque aquí me está indicando que debe ser donde la frecuencia sea mayor. Y si se dan cuenta, aquí están los 50, es el valor mayor que tiene la frecuencia. Entonces, ya lo determiné. En este caso, yo ya determiné cuál es la frecuencia mayor. Regreso. Frecuencia, el valor mayor, ¿cuál es? 50. Entonces, esta es mi frecuencia mayor. Pues ya solo reemplazo valores. 50. ¿Ok? Límite inferior. Ah, ok, mi límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior aquí? 70. ¿Sí? Que tenemos 75 y 70, ¿verdad ustedes? Entonces ya sabemos cuál es el inferior y cuál es el superior por la posición. Ah, ok. Si gusta voy a regresar, Uber, no tenga pena. Aquí regreso. Para encontrar la frecuencia mayor, ¿sí? Aquí me voy a frecuencia, aquí está F minúscula. ¿Y qué significa mayor? Que tengo que encontrar de todos los valores que tiene mi frecuencia, cuál es el valor mayor. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el valor mayor es el valor de 50. Entonces, aquí, toda vez yo ya obtengo el valor mayor, yo ya puedo indicar, bueno, sobre este registro me voy a basar. Este es el que me va a dar la pauta sobre qué registro me baso. Entonces aquí me dice, básese sobre el registro donde la frecuencia tenga el número mayor. Entonces aquí tengo la frecuencia, ¿y cuál es mi número mayor? 50. Por eso es de que, entonces yo aquí determino, bueno, entonces sobre mi valor mayor, yo lo que hago es que le coloco un color para diferenciarlo de los demás registros. Y con eso yo ya sé que me tengo que basar en mis datos sobre él. Pero ¿cómo lo obtuve? Colocándome sobre el valor mayor de la F minúscula, que es la frecuencia. Entonces por eso obtuve este. Solo voy a regresar. Ahí Uber, no sé si ahí aclaré su duda. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces, magnífico, pero eso está bueno ustedes. O sea, ahorita es cuando. ¿Tienen dudas? Me las indican, no tengan pena. Límite inferior. Aquí tenemos los límites, ¿verdad ustedes? Entonces está el superior y está el inferior. ¿Y cuál es el inferior? 70. Aquí lo tenemos, límite inferior. Aquí tenemos la famosa amplitud. La fórmula de la amplitud, aquí ya la tenemos. Y si tienen dudas, pues se van a la mediana, que era el límite superior menos límite inferior. ¿Cuánto tenemos del límite superior? Tenemos 75. ¿Sí? Aquí nos indica 75. Menos el límite inferior. El límite inferior son 70.
Si se dan cuenta, nuestra amplitud es de 5. Ahí vamos bien. Tenemos nuestra F minúscula sub I, que es nada más ni nada menos que la frecuencia, el valor que nosotros tenemos seleccionado. Por eso es bien importante y les recomiendo siempre colocarle otro color a ese registro para que nosotros lo tengamos ya como referencia. Entonces es el valor que tiene la frecuencia, nuestra F mayúscula. ¿Cuánto es? 50. ¿Se dan cuenta? F mayúscula y aquí está el valor, 50. ¿Ok? Bueno, aquí quiero que, pongan atención. Si se dan cuenta, yo tengo F sub I menos 1. Ahí estamos, ustedes, que escuché un sonido extraño, pensé que había sido la conexión. Estamos bien. Perdón, Jairon, ¿tiene alguna duda? Sí, Inge. Ahí usted mencionaba. Hola. Está grabando. ¿Sí? No tenga pena. Ahí, Jairon. Desde que ahorita se perdió un poco el audio. ¿Ahí me escuchan? Ok, no le carga. Si gusta, bueno, pero sí logra ver la pantalla, Jairo. No tenga pena, si gusta hagamos algo, Jairo, como igual no sé. Ok. Ok, ¿cómo tomé la F mayúscula? ¿Cómo tomé la F minúscula? Perdón, es que usted mencionaba que la F... Ok, aquí Kevin nos va a hacer favor, Jairo, no tenga pena. Kevin nos está haciendo favor de grabar la clase y luego la vamos a subir a YouTube. Entonces, pero se lo voy a explicar así rapidísimo, no tenga pena. Entonces aquí la F minúscula, que es la frecuencia como tal, ¿cómo la tomé yo? Sencillo, seleccionando de todos los valores que están, seleccionando el que tenga el valor mayor. Entonces, ¿el valor mayor cuál era? ¿O cuál es, perdón? 50. Este es el valor mayor que tenemos en aquí, de esta columna. Entonces, con eso yo tengo la F minúscula. Solo le coloco otro color y ya todo hago referencia sobre ella. Entonces, aquí me pedía, mire, el F sub I. Hagamos de cuenta que es solo el F, no hay ningún problema. ¿Qué es la frecuencia en F minúscula? ¿Cuánto es? La F que tenga la línea o el registro o la fila, si lo queremos llamar de esa forma, que tenemos con color, que va a ser 50. ¿Sí? Aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Y todo no tenga pena, Jairo. Si no, en un momento dado usted me puede llamar, no se preocupe. Y yo con todo gusto se lo explico, no tenga pena. Entonces ahorita voy a terminar Yo sé que tenía problemas de conectividad, no se preocupe. Entonces aquí tenemos la frecuencia, ¿sí? Que es la F minúscula, menos 1. ¿Qué me refiero a menos 1? Una posición antes de ella, ¿sí? Ojo, una posición antes. ¿Cuál es una posición antes? Esta. ¿Qué valor tiene? 20. Y también tenemos, aquí es donde tenemos que poner atención. Más atención, aquí miren, pues tenemos F sub I más 1. Si menos 1 era una posición antes, más 1 es una posición, posterior. ¿Y cuál es una posición posterior? Esta. ¿Sí? Por eso estoy seleccionando el valor 17. Entonces, este sí que quede claro, ustedes. Ahí les encargo. Menos 1, una posición antes. Más 1, una posición posterior. ¿Sí? Regreso al chat. Inge, Diga. creo que queda un minuto para que nos saque de la plataforma. Voy a ampliarlo. Muchas gracias, Kevin. Le agradezco. Nítido. Muchas gracias. Ok, regresando. Esta parte quedó clara, la de menos 1 y más 1. ¿Cómo obtuve esos valores?
ahí al chat, por favor. Excelente. Nítido. Entonces, ya que está clara esa parte, ahorita viene la parte donde tenemos que despejar nuestra fórmula. Aquí lo único que sí tenemos que tener mucho cuidado es cómo vamos a colocar la fórmula, más que todo por los paréntesis. Empecemos. Entonces, aquí ya podemos despejar. Tenemos, si se dan cuenta, tenemos nuestro límite inferior. ¿Sí? Aquí está LI. Entonces ya venimos, ¿sí? Límite inferior. Excelente. ¿Qué nos indica? Más. Nosotros aquí es donde tenemos que tener el juego de los paréntesis. Entonces aquí ya venimos y, bueno, se coloca 3, más vale que sobre. Tenemos nuestra FI, ¿sí? Aquí tenemos nuestra FI menos FI menos 1. Entonces era lo importante de los valores. Entonces aquí tenemos FI, ¿sí? Menos FI menos 1, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí estamos cumpliendo con la parte. Dividido. Aquí es donde yo les comentaba los paréntesis. Se dan cuenta, tenemos dos operaciones. Tenemos paréntesis, ¿sí? Más paréntesis. Entonces, apliquemos. Entonces, para que no vaya a distorsionar nuestra regla matemática, que nosotros en la regla matemática lo primero que va a tomar es división, multiplicación y luego suma y resta. Entonces, para diferenciar todo esto que tenemos aquí, coloquémoslo en un paréntesis como tal. Entonces, este es el paréntesis total y este es el paréntesis segmentado que tenemos acá. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? FI, nos vamos al dato de FI menos FI menos 1. Aquí tenemos FI menos 1. Cerramos. Aquí tenemos más. Aquí está el más. Volvemos a abrir paréntesis. Igual, FI menos, ojo, aquí ya es FI más 1. Y aquí lo tenemos, FI más 1. 17. ¡Pum! Y con este yo ya cerré mi paréntesis que abarco todo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya que tengo esa parte, ¿qué me hace falta? Cerrar. Otro paréntesis donde estoy cerrando. ¿Sí? Y bueno, yo le había puesto 2. No se preocupen, aquí le puse uno de más, solo lo voy a cerrar por la amplitud. Miremos, por la amplitud. ¿Dónde tenemos amplitud? Aquí tenemos 5. Y aquí tenemos el valor de nuestra fórmula, que es 7.38. Excelente. Entonces, con eso ya tenemos lo que es la moda. Regreso al chat. ¿Alguna duda cómo obtuve este resultado con estas fórmulas? De igual manera, yo les comparto este mismo ejercicio, se los comparto. Excelente, para que ustedes lo tengan como referencia ahorita que les toca aquí hacer su laboratorio. Miren, yo les voy a recomendar algo. En el laboratorio, procuren hacerlo desde cero. O sea, no tanto como, yo ya tengo este formato y está bien, ocupen el formato, pero no solo de reemplazar valores, ¿sí? Ok, la fórmula de la mediana, con todo gusto. Aquí está. Esta sería la fórmula de la mediana. Entonces yo les recomiendo prácticamente intentar hacerlo o probar a hacerlo de cero, ¿de acuerdo? Entonces solo si les surgen dudas, entonces ya me voy a mi material de aprendizaje, quiero ver cómo aplico esto y lo otro, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que van a hacer es solo reemplazar valores, pero la idea es de que ustedes vengan y empiecen a analizarlo como tal, ¿sí? Entonces, les voy a
Les voy a poner un laboratorio pequeño, por supuesto, por el tiempo. Y voy a abrir un foro de discusiones, por si tienen alguna duda, con todo gusto, para que nos empecemos a familiarizar con los foros. Cabal, sí, tiene razón Kevin, ahí en Java de una vez. Excelente. Entonces, este se los voy a compartir, tabla de frecuencias 1. Y les voy a... Ok, de una vez, solo voy a quitar la parte de compartir pantallas, así de una vez les coloco su laboratorio, solo si me dan unos segundos. Y les quiero subir esta tabla. Miren, yo ya les había subido una, pero que es esta misma, pero como sobre esta fue la que vimos, también se las voy a subir, no se preocupen. También les voy a subir esta tabla para que ustedes la tengan como referencia. Aquí vamos a subir esta tabla, ¿sí? Vamos a ver, le puse tabla de frecuencias 1, ¿sí? Enviar. Sí, miren, el laboratorio hay que subirlo ahorita mismo, pero está re sencillo, Hailey, no se preocupe, está súper fácil. Y de todos modos, igual, si tuvieran alguna duda, y ojo, súbanlo hasta donde lleguen, ¿de acuerdo? Procuren finalizarlo, pero súbanlo hasta donde lleguen. Entonces yo ahorita les voy a poner la actividad. Está sencillo ustedes, ahí se van a dar cuenta, tomando como base, ahorita háganme un favor, ahorita en lo que yo estoy subiendo el laboratorio, háganme un favor. Colóquense en material de aprendizaje, vayan a la sección de material de aprendizaje y descarguen el archivo que hicimos ahorita en clase. ¿Y cómo se llama el archivo? Tabla de frecuencias 1. Si gustan, hagamos eso, por favor. Tabla de frecuencias 1. ¿Saben qué? Les voy a dar la así. Ok, nítido. Ok, descárguenlo. En eso yo ahorita les pongo su laboratorio. Así ya lo tenemos listo. Entonces aquí ya sería nuestra... Ok, ahí por favor, vayamos aplicando descarguemos el archivo. Y ahorita ya descargado el archivo, ya podemos aplicar nuestro laboratorio. Solo quiero ver el chat. Ok, excelente. Entonces ya descargamos el archivo. Nítido. Ahorita vamos a entrar a actividades. Ok. Tenemos nuestro laboratorio. Aquí yo les voy a agregar, miren, en el laboratorio yo les voy a agregar de igual manera, una tabla en Excel para que ustedes ya empiecen a hacer hagan el análisis, perdón, y con ese ya puedan reemplazar valores, ¿sí? Entonces se llama laboratorio en clase frecuencias. Vamos a hacer algo, va a empezar ahorita y les doy chance, sería terminamos a las 9, pero está sencillo. Miren, cualquier duda por favor me la indican, ese incluso lo van a terminar
antes, lo van a terminar antes. Entonces aquí ya tenemos, les voy a colocar 3 intentos. Ok. Entonces, por favor, entremos a actividades. Ahí en el chat, si me hacen favor, entramos a la parte de actividades y ahí van a encontrar lo que es su laboratorio, que se llama laboratorio tabla frecuencias. Entonces, por favor, ya que lo tienen, descárguenlo y empiecen a trabajarlo. Tenemos hasta las 9 para hacerlo. Créanme, lo van a terminar antes. Ahí se van a dar cuenta. Si por algún motivo no lo llegaran a terminar antes, yo les recomiendo siempre a las -5, súbanlo, ¿sí? Y si alguien no lo logró, no lo terminó, me escribe a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque más que todo, miren, pues la idea no es perjudicarlos con los puntos, no. Como les he dicho, o sea, en realidad, los puntos no es lo que más me interesa, sino que lo que más me interesa es que aprendan. Entonces, si por algún motivo alguien no lo logra concluir, siempre suba a su laboratorio, no se preocupe, y me escribe por WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo después le voy a dar seguimiento. Entonces yo ya me pongo en contacto con usted y ya miramos, bueno, mire, es que no, esta parte me quedé porque el F sub I, un ejemplo, ¿verdad? Ustedes, el F sub I, sí me quedé con dudas, iba de este lado, del otro, pues con todo gusto, yo ya le resuelvo su duda y todo, pero sí me interesa que ahorita en el laboratorio procure hacerlo solo, ¿de acuerdo? Si de aquí a las -5 no ha concluido, igual, súbalo y me escribe por WhatsApp, ¿de acuerdo? Y yo ya me pongo en comunicación ya nos ponemos en comunicación. Ahorita les comparto mi número. Ahí está, excelente. Entonces, por favor, todo suyo de laboratorio. Igual, está el WhatsApp y estamos en comunicación. Para que no gasten en sus datos, voy a desconectarme ahorita del Collaborate, de la videoconferencia, pero estoy aquí atento al WhatsApp. Pero yo les recomiendo, por favor, ahorita procuren hacerlo ustedes solos, ¿sí? Tienen hasta las -5 para subirlo, procuren hacerlo solos, aún así tengan error o tengan dudas. La mejor manera de aprender es que muchas veces